Y luego serán dos. A ver, ¿qué es eso? Una piedra. ¿Ya lo tenéis claro? Sí. Esto es arenisca, pero ¿qué arenisca es? Arenisca. A ver. Arcilla. A ver. Arcilloso, ¿no? Arcilloso, más cosas. ¿Ves? Acerca. Arcilla. Marga. ¿Cómo va a ser larga esto, por Dios? Arcilla, arenisca, más cosas. Arenisca es... Toma, disfruta, va. Siéntelo. Arenisca no. Nadie, nada. Marga. Lutita. Marga. Lutita. Pizarra. Caliente, caliente. Algo más metamorfizado que la pizarra. No sé. Mármol. Me dais por vencido. Después de la pizarra más metamórfico la silita. Un poco más. Esquisto. Sin miedo, Mica dilo sin miedo. esquisto. Lo que ocurre, bueno, por favor, a ver, un momento. En primer lugar, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta excursión para completar lo que ya vimos en la primera salida. Recordar al lado del campus, sobre todo, estuvimos viendo materiales sedimentarios. Los materiales sedimentarios de las terrazas y de los materiales de las margas del Mioceno. ¿Recordáis? Sobre aquellos materiales se formaban suelos muy diferentes. Hoy vamos a hacer un recorrido que os dije que trajerais, lo tenéis colgado en el aula virtual, y vamos a comenzar aquí en la parte más alta, como a 500 y pico metros, bajaremos hasta unos... esto está en particular a 518 y vamos a bajar hasta 190 andando. Luego, donde me habéis recogido a mí, allí pasa el autobús y podéis bajar en autobús o podéis bajar andando, ya como queráis, ¿de acuerdo? Vamos a ver diferentes materiales, comenzando por este que no es ni una marga, ni una arenisca, ni... Bueno, luego tiene arcilla, evidentemente, porque aquí lo que estamos viendo ya es el material parcialmente meteorizado y por eso, pues, los materiales silicios, lo que se ve ahí, óxidos de hierro, arcilla están, pero el material fresco, pues no es tan fácil de verlo como lo habéis visualizado en el laboratorio, no se veían aquí también, pero cuestión de excavar un poco más, ¿de acuerdo? Estos materiales son de época cámbrica, eso significa cuántos millones de años. Ayer mismo. No habían nacido. No habían nacido todavía, ni siquiera yo. Más de 500 millones de años, ¿de acuerdo? Aquí vamos a movernos por materiales bastante más antiguos que los que tenemos en la parte baja, ¿de acuerdo? Desde cámbrico, básicamente, luego donde vamos a hacer la parada primera, bueno, una de las siguientes paradas será pues en el borde del Mioceno y luego en una cantera del Mioceno. Mioceno, ¿cuántos millones de años? Lo vais a ver allí indicado, 10, 11 millones de años. Y la última, por donde está el santuario de Virgen de Linares, pues es de época carbonífera, por ahí. Antes vamos a pasar, no. De nuevo el santuario de Virgen de Linares es de época cámbrica, pero antes vamos a pasar por un sitio con unas formaciones geológicas muy particulares, que son de época carbonífera, ¿de acuerdo? Luego, la idea es que aquí veamos diferentes materiales y cómo, pues, la litología, la geomorfología, pues, confieren, imprimen unas características especiales al paisaje. Habéis visto y ahora vamos a seguir pues este itinerario y observaréis que como el material infiere, no digo características especiales al suelo y el suelo a la vegetación. ¿Qué vegetación tenemos por aquí?
A ver, ¿qué hay? A ver, ¿qué tenemos? Pinos, ¿qué más? Rarísimo. Matarlo ahora mismo, todavía puede salvar el alma. Pino. Sí, tu club. Vamos a ver. Me deja la Jara. Ay, ¿eso qué es? Chaparro, encina, cuerpo, ¿de acuerdo? Sí, aquí. carrera abajo. Aquí se ha formado un pequeño suelo. Normalmente sobre estos materiales, podéis fijar en ambos lados, la roca está casi en superficie. Este tipo de material, micasquistos, la geomorfología, pues hace que el agua penetre difícilmente y entonces todo el agua que llega arrastra los materiales. Estamos en una zona con una pendiente considerable, consecuentemente el suelo es escaso, excepto en algunos sitios donde se forma algo de suelo. Y cuando se forma suelo, pues las características de estos suelos, lo tenéis también en el guión, pues que, por ejemplo, en cuanto al contenido de arcilla, es variable porque hay también un proceso en la evolución del suelo de la parte de arriba a la parte de abajo, hay un proceso de translocación de arcilla y tenemos pues arriba solo un 6% y debajo un 39% de arcilla. Pero todo esto por aquí, esto es suelo y con una parte considerable de arcilla, ¿de acuerdo? ¿Qué minerales de arcilla puede tener esto? ¿Qué minerales de arcilla recordáis? Buena pregunta. Buena pregunta. Hilita. Hilita, muy bien. Hilita, ¿por qué? Porque en el mica esquisto que tenemos, micas, ¿de acuerdo? Y las micas cuando se meteorizan dan lugar a hilitas. Pero tenemos también algo de kaolinita y también de vermiculita. Luego, en la arcilla, aquí tenemos hilita, kaolinita y vermiculita. Y además, ¿qué es lo que le da el color? ¿Qué es lo que pigmenta estos suelos? Óxido de hierro. Óxidos de hierro. ¿Qué? Óxido de hierro. Hematites es evidente, pero también, y eso mediante la técnica de difracción de rayos X que vimos el otro día, pues podríamos identificar también goetita. Lo que pasa es que en cuanto hay un poco de hematites, ya oscurece el color de la goetita. Luego, en la parte arcillosa tendríamos, hemos dicho, kaolinita, hilita, vermiculita, óxidos de hierro y, pues seguro también, recordad que el otro día veíamos el cuarzo incluso en las marras, cuarzo seguro que hay. Y como el suelo tampoco está excesivamente desarrollado, pues un poquitín igual de feldespato, pero sobre todo pensar si proviene de un mica esquisto, básicamente lo que teníamos inicialmente eran micas. ¿Cómo evolucionan las micas? Hacia hilita, vermiculita, kaolinita en función del grado de meteorización. Y dentro de las micas hay hierro, hierro 2 que se oxida a la hematites y goetita, ¿de acuerdo? Otra característica de estos suelos, el pH. ¿Qué pH pueden tener? Ácido, has dicho. Porque micasquistos tienen ácido. Tienen materiales, micas, cuarzo y demás, el suelo consecuentemente es ácido y eso va a condicionar también la vegetación, ¿de acuerdo? Aquí hay otras propiedades que se verán en el próximo curso, la capacidad de retención de cationes, que está asociada, lo hemos comentado también en este curso, al contenido de arcilla. Más arcilla, pues más capacidad de retención de cationes. En definitiva, esta es un poco la imagen que podemos encontrar por estas zonas de la sierra. Aunque nos paramos aquí porque este es más fotogénico, en realidad es que la mayoría es lo mínimo de suelo sobre la roca ahí. ¿De acuerdo? Lo mínimo lo tienen ahí detrás.
ahí se ve mejor, que se ve aflorando la roca. Cómo se mueven lateralmente, porque no pueden entrar. Las más grandes están ahí, se distribuyen lateralmente, y esos pinos le habrá costado años y años el subir. Bien, ¿alguna duda? Venga. La A, B, T y esto, ¿qué se refiere a la profundidad? Eso se refiere al tipo de horizontes, pero lo dejamos para... ¿Y por qué es más ácido conforme va más abajo? ¿Por qué es más ácido? Esa es muy buena pregunta, sí señor. Ese es de segundo. Pero vamos a respondérsela a una pregunta inteligente. Para nota, no, para matrícula casi. Esta es una particularidad de este tipo de suelos y está relacionado con lo que en la columna que viene después de PSB, porcentaje de saturación de base. Esto se refiere a la cantidad de sodio, calcio, magnesio. ¿De acuerdo? Está relacionado, cuanto más sodio, calcio, magnesio, pues no, calcio y tal. Cuanto más calcio, magnesio, potasio, más base. pH más alto. Abajo tenemos menos, ¿de acuerdo? Y va en contra de lo que intuitivamente podríamos pensar, que se lavan. Pero ¿qué ocurre aquí? Que los árboles, las raíces, toman los nutrientes, calcio, magnesio, potasio, de la parte de abajo y lo bombean y luego lo reciclan en la parte de arriba. Con lo cual arriba se acumula los nutrientes que han extraído las plantas y que luego con la materia orgánica se descompone. El resultado es que queda menos de abajo y se acumula arriba. Pero esto solo se ve en estos suelos de sierra. Lo normal es que el agua de lavado un pelín duro. Poquito a poco. Aquí estamos justo en el contacto entre los materiales picasquistos que hemos visto arriba, esto que se deshojaba y esto ya está duro. Muchas de estas son arcosas, estas son areniscas ricas en feldespato. Vamos a mover por aquí ahora sobre estos materiales que siguen siendo ácidos también. Y la vegetación, habéis visto antes por arriba también algunos alcornoques que estaban desconchados, ¿no? También común sobre este tipo de materiales. Básicamente tenemos por lo tanto aquí areniscas, pizarras en algunos casos, y enseguida pues vamos a pisar algunos materiales más de tipo subvolcánico, rocas ígneas, como por ejemplo pórfidos, aplita, pero aplita es como un granito de gano fino, difícil de diferenciar también con algunas rocas porfíricas de tipo... Bueno, algunos están ahí poniendo su granito, pero eso no es de por aquí, eso pues, ¿de dónde puede proceder ese granito? De los pedroches, efectivamente. Bueno, vais a ver luego ahora por donde nos movemos, hay una ruta del Camino de Santiago, o sea, desde aquí se va también a tu pueblo, ¿de acuerdo? ¿Veis unas señales de color amarillo? Si cogéis por aquí, caminito, os esperan unas ostras allí en la tierra. Hay de todo allí. De Adrián. Es típico de la meteorización granítica. En realidad estos son granitos de tamaño de partícula pequeño. Aparecen aquí descritos como aplitas. También entre aplitas, cuando el tamaño de partícula es pequeño, también se confunde con materiales porfíricos, ¿de acuerdo? Entonces, pórfidos, en realidad, por lo tanto, rocas ígneas entre volcánicas y plutónicas, ¿de acuerdo? Pórfidos, granitos, aplitas, los granitos de tamaño fino, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí unos pocos, ¿de acuerdo? Y sobre todo fijaos en ese redondeamiento, claro, son durísimas. Y algunas, pues bueno, hay que machacarlas para ver la partícula y ver, no se ven como los granitos claramente, se ven muy pequeñitos. Venga, moviéndoos garbosamente
sobre las aplitas. Ay, 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 qué... metros en la parte más alta a 480 metros. Justo por aquí, como ya os hemos venido diciendo, hace 11 millones de años, 15 millones de años, estaba el mar Mioceno. Por aquí venían en el tren, pues, los miocénicos de aquella época a tomar el sol aquí a la playita, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el chiringuito de queda fosilizado de entonces. Materiales que estamos viendo aquí, muchos de ellas son cuarcitas que están traídas aquí de otros sitios. En realidad por la sierra tenemos también, no las hemos visto otro tipo de materiales, pero muchas cuarcitas son de ahí. Materiales muy duros, por eso se utilizan aquí. ¿De acuerdo? Esto es materiales antiguos también, del Cámbrico. El Mioceno aquí no lo tenemos, está por otras zonas, pero llegaba hasta aquí. Esto se volvió a erosionar, fijaos que aquí estamos en un relieve muy abrupto, aquí ha ocurrido absolutamente de todo. Vamos a tomarnos un mazapán, pero os voy a pedir que me tenéis que cantar un villancico. La Virgen Reina, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y de plata fina, pero mira cómo se los pero mira cómo ven y ven y vuelve los peces del río Muy bien, muy bien. ¡Ole! En cánticos y animosos, nota. ¿Cómo empieza la de Belén, campana de Belén? Venga. Belén, Campana de Belén, que lo trae el sol y ahí llueve. Dilo. Un rebaño, a donde pastorcillo. Nadie se lo sabe. Os veo fatal. Dame la girando, carita de rosa, pero tiene cara de tetán ¿No vais a pedir el aguinaldo este año? ¿No vais a pedir el aguinaldo? a buscar y yo me revelaba, yo me revelé. Ven acá corriendo, ¿No vais a pedir los aguinaldos? ¿No? Pues los alumnos suelen ser animosos, entran en las clases. mira dinero. Una botella cantando, no. Ya pediremos los aguinaldos en enero. Guárdame uno, Vidal. Esto, ¿no? Se disolvía un poquito mejor esos feldespatos. Riolitas, muy bien. Riolitas. Un espectacular alcornoque. Estos materiales son colubios. ¿Cómo? Colubios son materiales que proceden de la parte más alta, que son arrastrados, colubios de aplitas, colubios de pórfidos, de lo que teníamos por allí. O sea que no es la roca, es un material no consolidado y sobre esto pues se forma hacia algo de suelo y por eso veis ya una vegetación aquí más diferente, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos aquí, tenemos un pequeño afloramiento de qué materiales son estos. Conglomerados. Y los campos rodados o bien llamados Rolling Stone, muy bien. ¿De qué están constituidos? ¿Qué son los Rolling Stone? ¿De qué? Eso, tú que lo estás mirando. A ver, ¿esto qué es esto?
Cuarcita. ¡Yo lo he dicho! La reacción, la veis, ¿no? ¿De acuerdo? Biocalcarenitas. Está claro que estamos aquí ya en dominios del Mioceno. El mar estaba ya por encima y fue hace 15 millones de años fue sedimentando. ¿No? Lo habéis visto, pues aquí habrá 30 metros sobre donde nos encontramos ahora. 400 metros, el mar Mioceno ocupaba toda la depresión del Guadalquivir y luego dejó estos materiales con carbonato cálcico y a poco que nos fijemos pues vemos que hay desde hace unos cientos de metros ya estamos en materiales del Mioceno y vais a ver por ahí unos carteles que cuentan un poco la historia geológica, los millones de años que estáis contemplando para la formación de estos sedimentos. Que hemos dicho que eran biocalcarenitas, ¿de acuerdo? Los procesos de meteorización de las biocalcarenitas son también evidentes. ¿Veis esos agujeros? Es un pequeño ejemplo de lo que se conoce también como modelado kárstico, la disolución del carbonato cálcico por el ácido carbónico, procedente de la disolución de CO2 carbonífero. ¿Cuántos millones de años estamos aquí contemplando? ¿3.000 millones de años? 100. Un poco más. 200. Pues por ahí, 300 carboníferos. ¿Cuánto tiene la 300 Tierra? millones de años. Se sedimentan estos materiales. Son lutitas, algunos, ¿de acuerdo? Y otros, hay mezclas entre lutitas y areniscas. Las areniscas son más duras y las lutitas más finas, tamaño más fino. Y el resultado es que se forma como esta estratificación, donde los materiales más finos se meteorizan. Esto es lo que se conoce como el flis. ¿De acuerdo? Una estructura geológica muy particular, con estos materiales sedimentarios, aunque parecen pizarras, pero no, aunque se vea un cierto, y vamos a pasar por ahí también donde hay unos pliegues y tal muy chulos, pero se trata de materiales todavía sedimentarios, areniscas y lutitas. Cuando se sedimenta, pues depende... ¿Eso qué es? Claro que son, eso. Por aquí, todo esto, ¿de acuerdo? Fracturas, y ahora vamos a ver mini por aquí en esta fallitas. zona. Estamos Mini en una zona fallitas. donde la erosión es fenómeno fundamental y entonces casi no hay suelo, ¿de acuerdo? Por aquí esto también, los materiales son relativamente impermeables y entonces todo el agua se mueve lateralmente. Allí en la zona del Mioceno pues era más o menos llano, pero aquí de nuevo tenemos una topografía más. Sobre todo se veían rocas calizas, ¿de acuerdo? De color oscuro. Dice, bueno, la caliza es blanca, puede ser blanca, roja, depende de las impurezas que tengan. Y se veía, fijaos por aquí en algunos sitios, la disolución típica de las calizas, ¿de acuerdo? Estos son materiales de época también cámbrica, son bastante antiguos. Nos hemos movido a lo largo de la historia geológica. La Virgen cocina, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y este viene plata fina, pero mira cómo se ve los peces en el río, pero mira cómo se ve A ver, explicar por favor qué tipo de materiales tenemos aquí.
Sois lo peor, ¿eh? Sois lo peor. Y os explican, ¡ah! Histéricas. Qué mal quedáis, ¿no?